primer rayo de sol se clavó como una daga de oro en la boca de la cueva, pintando destellos fugaces sobre las paredes de piedra caliza. Un niño se removió, no por un reloj despertador o la voz de un padre, sino porque su cuerpo vibraba en perfecta sintonía con el latido invisible del mundo natural. Esto no era la grotesca escena del cavernícola gruñón y arrastrando un garrote que Hollywood ha grabado a fuego en nuestra imaginación. No. Esto era un asentamiento humano sofisticado de hace 30.000 años, en lo que un día sería el sur de Francia. Y estas personas estaban a punto de comenzar un día más intrincado de lo que la mayoría de nosotros podríamos concebir. Olvida todo lo que crees saber sobre los cavernícolas. Esa palabra misma es un engaño. La densidad de población era ínfima, apenas 0,4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que significaba que la mayoría de los pueblos paleolíticos no vivían en cuevas en absoluto. Eran nómadas, siguiendo la caza y las plantas estacionales a través de vastos territorios. Cuando utilizaban cuevas, a menudo era como refugios temporales durante el clima adverso o como espacios ceremoniales sagrados. La imagen popular de brutos primitivos acurrucados permanentemente en cuevas húmedas es pura ficción. Al amanecer, los cuerpos comenzaron a moverse con la eficiencia practicada de quienes nunca habían conocido el impacto discordante de un despertador. Sus ritmos circadianos, ininterrumpidos por la luz artificial, trabajaban en perfecta armonía con el sol. Los investigadores modernos del sueño que estudian comunidades sin electricidad han descubierto algo notable. Los humanos se despiertan gradualmente con el aumento de la luz, sin experimentar esa pesadez que llamamos inercia del sueño. Nuestros ancestros paleolíticos disfrutaban de lo que hoy pagamos miles de dólares por conseguir con sistemas de hogar inteligente y lámparas de simulación del amanecer. Los sonidos de la mañana no eran el pitido de los teléfonos o el zumbido del tráfico, sino una sinfonía de vida que despertaba. Los pájaros anunciaban el alba, el viento susurraba entre los árboles cercanos, y la suave respiración de 25 almas compartiendo el mismo espacio creaba un ritmo tan familiar como un latido. Familias extensas dormían juntas. Los niños acurrucados entre los adultos, creando una calidez y seguridad que los dormitorios modernos y aislados no pueden replicar. Piensa en ello como el arreglo de colecho más antiguo del mundo, uno que los expertos en desarrollo infantil ahora reconocen como crucial para la supervivencia infantil y el desarrollo emocional. A medida que los ojos se abrían y los cuerpos se estiraban, no había prisa por revisar correos electrónicos o navegar por las redes sociales. En cambio, había una conciencia inmediata de las necesidades del grupo. ¿Alguien había oído depredadores durante la noche? ¿Cómo sonaba la tos de la anciana abuela? La mujer embarazada mostraba señales de parto. Esta elevada conciencia social no era primitiva. Era una forma sofisticada de cuidado comunitario que la medicina moderna apenas ahora está redescubriendo a través de conceptos como los determinantes sociales de la salud. Los primeros movimientos del día eran deliberados y con un propósito claro. A diferencia de nuestro tropezar moderno hacia la cafetera, cada acción había sido refinada a través de generaciones de práctica. Los niños aprendían observando, absorbiendo una rutina matutina que había asegurado la supervivencia humana durante cientos de miles de años. Así comenzaba cada día paleolítico, no con caos y confusión, sino con la eficiencia practicada de personas que habían dominado el arte de vivir en armonía con su entorno. Antes de que alguien pensara en el desayuno, antes de ir a buscar agua, antes de que se hiciera cualquier plan de caza, una tarea tenía prioridad absoluta: el fuego. En la oscuridad previa al amanecer, el encargado del fuego, a menudo un anciano con décadas de experiencia,
se acercaba con cuidado al hogar. Las dificultades para identificar materiales calentados en el registro paleolítico y para determinar si los humanos fueron los agentes responsables han sido reconocidas por los arqueólogos al menos desde mediados del siglo XX. Pero una cosa es cierta: mantener el fuego era quizás la tarea diaria más crítica. Esto no era solo por el calor, aunque en el clima de la edad de hielo eso era crucial. El fuego era tecnología, protección, centro social y procesador de alimentos, todo en uno. El encargado se arrodillaba junto al hogar, soplando suavemente las brasas que habían sido cuidadosamente protegidas la noche anterior. Piensa en ello como la primera operación 24/7 de la humanidad, una llama que pudo haber sido transmitida a través de generaciones, nunca permitida a extinguirse por completo. La técnica era precisa: demasiado aire y las frágiles brasas se dispersarían, muy poco, y se sofocarían. El encargado había aprendido este equilibrio a través de años de práctica, comprendiendo la aerodinámica de una manera que haría asentir con aprecio a los ingenieros modernos. Primero se añadían pequeñas ramitas secas, leña recolectada el día anterior y almacenada en un lugar seco. Esto no era aleatorio, era una selección cuidadosamente curada de materiales, cada uno elegido por sus propiedades de combustión. Los campistas modernos que luchan con cerillas y líquido de encendedor se asombrarían de la eficiencia. En cuestión de minutos, las llamas comenzaban a lamer hacia arriba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. El encargado añadía piezas más grandes, creando una estructura que maximizaba el flujo de aire al tiempo que conservaba el combustible. Era arquitectura y química combinadas, conocimiento transmitido a través de incontables generaciones sin un solo manual escrito. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta: este fuego no era solo para una familia. La evidencia de esqueletos fosilizados que los arqueólogos han encontrado indica que los antiguos recolectores tenían menos probabilidades de sufrir inanición o desnutrición y eran generalmente más altos y saludables que los campesinos que vinieron después de ellos. Esta salud no fue accidental. Provino de comunidades que compartían recursos, incluido el fuego. Otros grupos podrían venir a pedir prestadas brasas, creando una red de relaciones recíprocas que harían que las redes sociales modernas parecieran primitivas. El fuego matutino servía para múltiples propósitos simultáneamente. Era un disuasivo para los depredadores que aún podrían estar merodeando a la luz del amanecer. Era una señal para otros grupos humanos. El humo ascendiendo en el aire de la mañana decía: estamos aquí, estamos vivos, somos humanos. Era el centro de la preparación del desayuno, la fabricación de herramientas y la reunión social. En esencia, era el corazón de la tecnología paleolítica. A medida que las llamas se hacían más fuertes, el trabajo del encargado del fuego cambiaba de ignición a gestión. Diferentes áreas del hogar se preparaban para diferentes propósitos. Una sección caliente para cocinar, un área más fresca para el calor, un lecho de brasas para la fabricación de herramientas más tarde. Esto no era un cuidado del fuego aleatorio. Era un trabajo técnico calificado que requería comprender la distribución del calor, el consumo de combustible y la sincronización. El encargado del fuego era ingeniero, químico y coordinador social, todo a la vez, manejando la tecnología más transformadora de la humanidad con una experiencia que apenas ahora estamos comenzando a apreciar plenamente. A medida que el fuego crepitaba y el calor se extendía por el asentamiento, algo extraordinario sucedía. Sin ningún anuncio formal, sin invitaciones de calendario programadas o puntos del día, los adultos comenzaban a reunirse alrededor del hogar.
Este era el consejo matutino, una práctica diaria que precedía a cualquier gobierno formal en decenas de miles de años, pero que operaba con una eficiencia que envidiarían los consultores de gestión modernos. La anciana que dirigía el grupo no ocupaba su puesto por privilegio hereditario o maniobras políticas. Se había ganado el respeto a través de décadas de decisiones exitosas, un profundo conocimiento del paisaje y una asombrosa habilidad para predecir patrones climáticos. La evidencia arqueológica de arte y rituales funerarios indica que varias mujeres individuales disfrutaron de un estatus aparentemente alto en sus comunidades, y es probable que ambos sexos participaran en la toma de decisiones. Esto no era la sociedad patriarcal de cavernícolas que la cultura popular imagina. Era un sistema pragmático donde la competencia importaba más que el género. La discusión comenzaba con preocupaciones inmediatas. Un joven cazador informaba sobre huellas cerca de la fuente de agua, posiblemente de ciervos, pero las huellas sugerían que estaban cautelosos, quizás sintiendo depredadores. Una recolectora experimentada mencionaba que los avellanos, a 2 valles de distancia, deberían estar listos para la cosecha en unos días. Alguien más notaba que los patrones del viento habían cambiado, sugiriendo cambios climáticos por delante. Esto no era una charla ociosa. Era una recopilación de inteligencia que rivalizaría con cualquier sala de situación moderna. Lo fascinante era cómo se tomaban las decisiones. No había votación formal, ni reglas de orden de Robert, pero todos los que querían hablar eran escuchados. Incluso los adolescentes podían ofrecer observaciones, aunque se esperaba que escucharan más que hablaran. El proceso se asemejaba a lo que los antropólogos llaman construcción de consenso. Las ideas se discutían, modificaban y refinaban, hasta que surgía un acuerdo general. Era la democracia en su forma más pura, miles de años antes de que Atenas afirmara haberla inventado. El plan del día surgía orgánicamente. Un grupo de caza investigaría esas huellas de ciervo, pero tomaría una ruta tortuosa para verificar otros 3 sitios potenciales en el camino. Un grupo de recolectores se dirigiría al bosque de nueces de ayer para terminar la recolección allí antes de que las avellanas maduraran por completo. 2 artesanos se quedarían para terminar de preparar la ropa de invierno. El cambio de clima hacía esto urgente. Un anciano llevaría a los niños al arroyo, combinando la recolección de agua con la educación sobre plantas comestibles en el camino. ¿Notan lo que falta? A nadie se le asigna un trabajo inútil. Nadie pasa 8 horas en una sola tarea repetitiva. Cada actividad tiene un propósito claro y un beneficio inmediato para el grupo. El concepto moderno de trabajos de mierda, sobre el que escribió el antropólogo David Graeber, sería incomprensible para estas personas. Cada tarea contribuía directamente a la supervivencia y el bienestar. El consejo matutino también servía una función social que hemos perdido en gran medida en la vida moderna. Era una reafirmación diaria de los lazos comunitarios, una oportunidad para expresar quejas antes de que se enconaran y una oportunidad para compartir conocimientos entre generaciones. La abuela enseñando a una joven madre sobre el cuidado infantil, el cazador experimentado demostrando una nueva técnica de rastreo, el niño describiendo emocionado un nuevo parche que descubrió. Todo esto sucedía orgánicamente dentro de la estructura del consejo. Era educación, gobierno y vinculación social. Todo en un eficiente ritual matutino que marcaba el tono de todo el día. Con el plan del día establecido, uno de los primeros grupos en partir se enfrentaba a una tarea tan fundamental que apenas pensamos en ella hoy: la recolección de agua. Girar un grifo, el agua fluye. Pero para nuestros ancestros paleolíticos, el agua significaba un viaje diario
que moldeaba los patrones de asentamiento, las estructuras sociales y la supervivencia misma. Esta mañana, como cada mañana durante miles de años, un pequeño grupo se preparaba para la búsqueda de agua. Los portadores de agua no eran elegidos al azar. Solían ser adolescentes y adultos jóvenes, lo suficientemente mayores para cargar pesos pesados, lo suficientemente jóvenes para viajar rápidamente. Tomaban recipientes hechos de vejigas de animales y cestas bien tejidas selladas con resina de pino. Piensa en estas como las primeras botellas de agua de la humanidad, diseñadas por prueba y error para ser ligeras cuando vacías, pero resistentes cuando llenas. Algunos grupos cerca de ríos usaban calabazas huecas, otros fabricaban recipientes con corteza de abedul. La tecnología variaba, pero la necesidad permanecía constante. El viaje al agua no era solo llenar recipientes, era una operación de seguridad cuidadosamente coreografiada. La fuente de agua atraía a todo ser vivo de la zona, desde inofensivos ciervos hasta peligrosos depredadores. El grupo se movía con cautela practicada, una persona siempre escaneando amenazas mientras otros llenaban los recipientes. Habían aprendido que el amanecer y el anochecer eran los momentos más peligrosos, cuando los depredadores cazaban. La mitad de la mañana ofrecía el mejor equilibrio entre visibilidad y seguridad. En el camino, no solo caminaban, sino que recopilaban inteligencia. Huellas frescas en el barro contaban historias. ¿Qué animales bebieron allí anoche? Si había depredadores cerca, si otros grupos humanos habían pasado. Una rama rota podría indicar el paso de un oso. La vegetación perturbada podría significar una manada de uros. Esta información era tan valiosa como el agua misma, notas mentales que se compartirían de vuelta en el campamento. La fuente de agua misma era una maravilla de conocimiento acumulado. Sabían qué charcos permanecían más limpios, qué arroyos corrían todo el año, dónde el agua sabía más dulce. Algunos grupos descubrieron la filtración natural, recolectando agua donde se filtraba a través de arena y grava. Otros aprendieron a evitar ciertas fuentes durante las floraciones de algas. Esto no estaba escrito en ningún manual. Era conocimiento adquirido a través de generaciones de observación, a veces pagado con enfermedades graves cuando se cometían errores. Pero aquí está lo que la arqueología revela y que sorprende a los investigadores modernos. Las legumbres de semillas grandes formaron parte de la dieta humana mucho antes de la revolución neolítica, como lo demuestran los hallazgos arqueobotánicos de las capas musterienses de la cueva de Quevara, en Israel. Estos viajes de recolección de agua tenían una doble función. Los portadores recolectaban plantas comestibles en el camino, maximizando la eficiencia de una manera que enorgullecería a los expertos en productividad modernos. Un solo viaje realizaba múltiples tareas: agua, alimentos, recopilación de inteligencia y monitoreo del territorio. El viaje de regreso era el más difícil. Un recipiente de agua lleno podía pesar 30 libras o más. Los portadores habían desarrollado técnicas específicas, usando correas en la frente para distribuir el peso, caminando con un paso particular que minimizaba el chapoteo, tomando rutas específicas que evitaban terrenos difíciles. Era ergonomía desarrollada a través de milenios de práctica. Los excursionistas modernos, con sus sistemas de hidratación de alta tecnología, están utilizando principios que estas personas antiguas perfeccionaron. Distribuir el peso de manera uniforme, mantener un ritmo constante, proteger el agua a toda costa. Porque sin agua, nada más importa. Mientras los portadores de agua hacían su viaje, otro grupo se preparaba para lo que podríamos llamar la casa del desayuno, aunque esto no se parecía en nada a un viaje rápido al supermercado.
Los cazadores que informaron sobre huellas de ciervo en el consejo matutino ahora reunían su equipo con la intensa concentración de cirujanos preparándose para una operación compleja. Esto no era la dramática caza de mamuts de la imaginación popular. Esto se trataba de asegurar proteínas frescas para la comida de la mañana. La partida de caza era pequeña, generalmente de 3 a 5 individuos que habían trabajado juntos durante años. Conocían los movimientos de los demás, podían comunicarse con sutiles señales manuales y confiaban implícitamente entre sí. Sus armas eran maravillas de la ingeniería, lanzas de madera con puntas endurecidas al fuego, perfectamente equilibradas para lanzar. Algunos llevaban propulsores de lanza o atlatl, que multiplicaban la fuerza de su lanzamiento. Las primeras hachas de mano europeas se asignan a la industria Abbeville, que se desarrolló en el norte de Francia, en el valle del río Somme. Pero en este período, la fabricación de herramientas había evolucionado hacia un arte sofisticado. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. El éxito de la caza paleolítica provenía más de la inteligencia que de la fuerza. Estos cazadores eran conductistas que habían pasado toda la vida estudiando a sus presas. Sabían que los ciervos se alimentaban en patrones predecibles, que preferían ciertas plantas en momentos específicos del día, que tenían rutas favoritas entre las áreas de alimentación y las de agua. Este conocimiento, acumulado durante generaciones, les daba una ventaja que ninguna cantidad de tecnología moderna podría replicar. Los cazadores se movían por el paisaje leyendo señales invisibles para los ojos modernos. Una brizna de hierba doblada les decía cuán recientemente había pasado un animal. La altura de las ramas ramoneadas indicaba el tamaño del ciervo. Los excrementos frescos revelaban la dieta y la salud. No solo seguían huellas, predecían dónde estaría el animal. Pensando varios movimientos por delante como maestros de ajedrez, esta caza predictiva requería habilidades cognitivas que los neurocientíficos ahora reconocen como fundamentales para la inteligencia humana. Cuando finalmente avistaban a su presa, un pequeño grupo de ciervos pastando en un claro, comenzaba la verdadera habilidad. Debían posicionarse a sotavento, moverse silenciosamente por un terreno que parecía diseñado para hacer ruido y coordinar su ataque sin comunicación verbal. Un cazador podía rodear ampliamente para conducir a los ciervos hacia compañeros ocultos. Otros se posicionaban a lo largo de las rutas de escape probables. Era una operación táctica compleja que los estrategas militares reconocerían como una emboscada. El momento de la verdad llegaba rápidamente. Una lanza lanzada con precisión practicada podía cubrir 30 yardas en menos de 2 segundos. No había margen para el error. Un lanzamiento fallido significaba que los ciervos escapaban y los cazadores regresaban con las manos vacías. Pero cuando tenían éxito, el resultado era proteína inmediata para el grupo. El animal era rápidamente despiezado en el campo, utilizando cada parte. Nada se desperdiciaba porque el desperdicio significaba hambre. Lo notable es la eficiencia de este sistema. La evidencia de esqueletos fosilizados que los arqueólogos han encontrado indica que los antiguos recolectores tenían menos probabilidades de sufrir inanición o desnutrición y eran generalmente más altos y saludables que los campesinos que vinieron después de ellos. Esto no fue a pesar de sus métodos de caza, sino gracias a ellos. La combinación de un conocimiento ecológico detallado, estrategias de caza sofisticadas y la utilización absoluta de los recursos creó un sistema sostenible que sustentó a las poblaciones humanas durante cientos de miles de años. La caza del desayuno no se trataba solo de comida. Se trataba de la culminación de la inteligencia, la cooperación
y la adaptación humanas que permitieron a nuestra especie prosperar en entornos de todo el mundo. Mientras los cazadores perseguían la presa y los recolectores recogían plantas, un grupo permanecía detrás, involucrado en lo que podría ser el proceso de fabricación más antiguo de la humanidad. El fabricante de herramientas se sentaba con las piernas cruzadas cerca del fuego, rodeado de piedras cuidadosamente seleccionadas, examinando cada una como un joyero inspeccionando diamantes. Esto no era un tosco golpe de rocas, era ingeniería de precisión que a los humanos modernos les llevaría años dominar. La fabricación de herramientas de piedra es una habilidad técnica exigente que puede llevar años dominar. Con un promedio de 167 horas de práctica durante 22 meses, nuestros sujetos lograron competencia en la producción de lascas, pero mostraron menos mejora en la fabricación de hachas de mano. Piensen en eso. 167 horas solo para ser competentes en el lascado básico. Nuestro fabricante de herramientas paleolítico había practicado desde la infancia, acumulando miles de horas de experiencia. El trabajo de la mañana comenzaba con la selección del material. No cualquier roca serviría. El fabricante de herramientas necesitaba piedras criptocristalinas, pedernal, sílex u obsidiana, que se fracturaran de manera predecible. Cuando se aplica una fuerza a rocas criptocristalinas o de grano fino como el pedernal, el sílex o la obsidiana, la fractura resultante se extiende hacia afuera desde el punto de impacto en un patrón curvo similar a una concha. Fractura concoidal. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, representa la primera ciencia de materiales de la humanidad. Observa las manos del fabricante de herramientas. La izquierda sujeta el núcleo de piedra en un ángulo preciso. La derecha sostiene la piedra percutora, ni demasiado pesada ni demasiado ligera, elegida para esta tarea específica. El golpe no proviene del brazo, sino de la muñeca. Un chasquido controlado que dirige la fuerza exactamente donde se necesita. Estudios modernos que utilizan imágenes cerebrales muestran que la toma de decisiones técnicas sobre la fabricación de herramientas del Paleolítico inferior afecta la actividad neural y la conectividad funcional en la corteza prefrontal dorsal, las mismas regiones cerebrales que usamos hoy para la planificación compleja y la toma de decisiones. Cada golpe es un riesgo calculado. Los errores en el lascado suelen ser fatales para la herramienta que se está creando. Un golpe equivocado puede arruinar horas de trabajo. El fabricante de herramientas debe evaluar constantemente. ¿Es el ángulo correcto? ¿Cuánta fuerza? ¿Dónde debe caer exactamente el golpe? Es un juego de ajedrez tridimensional donde cada movimiento altera permanentemente el tablero. El taller no se trataba solo de hacer herramientas. Se trataba de innovación. La cultura auriñaciense parece haber sido la primera en depender en gran medida de las lascas laminares. El uso de lascas laminares aumenta exponencialmente la eficiencia del uso del núcleo en comparación con la técnica de lascas Levallois. Esto representa una revolución tecnológica tan significativa como el chip de computadora. Más filo de la misma cantidad de materia prima significa menos tiempo para recolectar piedras, más tiempo para otras actividades. Es el equivalente paleolítico de la eficiencia industrial. El aspecto social es igualmente importante. Los jóvenes aprendices observaban cada movimiento, aprendiendo a través de la observación. No había tutorial de YouTube, ni manual escrito, solo la transmisión paciente de conocimiento de maestro a alumno. El fabricante de herramientas ocasionalmente hacía una pausa para dejar que un aprendiz lo intentara, guiando sus manos, corrigiendo su agarre. Este momento de enseñanza representaba algo profundo.
la transferencia deliberada de conocimiento técnico complejo, un rasgo exclusivamente humano que permite que la cultura se acumule y progrese a través de generaciones. Mientras el fabricante de herramientas trabajaba, otro grupo se preparaba para lo que muchos consideran la actividad diaria más importante, la recolección. Lideradas por mujeres experimentadas que conocían cada planta comestible a un día de camino, esta expedición proporcionaría la mayoría de las calorías consumidas hoy. Olvídate del estereotipo del hombre cazador. La evidencia arqueológica sugiere cada vez más que los alimentos vegetales, no la carne, formaban la base de la dieta paleolítica. El grupo de recolección incluía mujeres de todas las edades, desde abuelas cuyo conocimiento abarcaba décadas hasta niñas pequeñas que recién aprendían a identificar plantas comestibles. Varios hombres también se unían, particularmente los más jóvenes que aún no se habían demostrado como cazadores. Llevaban herramientas especializadas, palos de excavación endurecidos al fuego, cestas tejidas impermeabilizadas con resina de pino y lascas afiladas para cortar tallos duros. Era un conjunto de herramientas refinado durante milenios para una máxima eficiencia. Su destino hoy era un valle a 2 horas de distancia, donde la experiencia les decía que ciertos tubérculos deberían estar listos. Pero esto no era una simple ida al supermercado con una sola mente. Las legumbres de semillas grandes formaron parte de la dieta humana mucho antes de la Revolución Neolítica, como lo demuestran los hallazgos arqueobotánicos de las capas musterienses de la cueva de Quevara en Israel. Las recolectoras se movían por el paisaje como científicas ecológicas, observando, probando y recordando constantemente. Una joven avistaba bayas desconocidas. En lugar de arriesgarse a envenenarse, realizaba una prueba sistemática transmitida de generación en generación. Primero, aplastaba una baya y la frotaba sobre la piel sensible, la parte interior de su muñeca. Esperaría a ver si se desarrollaba irritación. Si no, la tocaría con sus labios, luego con la punta de su lengua, cada paso cuidadosamente espaciado para monitorear reacciones. Este enfoque metódico hacia nuevos alimentos permitió a los humanos expandirse a nuevos territorios y explotar nuevos recursos de forma segura. El conocimiento requerido era asombroso. Cada recolectora debía reconocer docenas de plantas comestibles en diferentes etapas de crecimiento, saber qué partes eran comestibles y cuándo, comprender los métodos de preparación que neutralizaban toxinas y recordar la ubicación y el momento de los recursos dispersos en un vasto paisaje. Los etnobotánicos modernos que estudian a los pueblos indígenas se asombran de la profundidad de este conocimiento, a menudo superando lo que contienen las guías de campo científicas. El proceso de recolección en sí estaba lejos de ser un deambular aleatorio. El grupo seguía una ruta planificada que maximizaba la eficiencia, visitando parches de recursos conocidos en un orden que consideraba los tiempos de maduración, las distancias de viaje y la capacidad de carga. Esencialmente, estaban resolviendo un complejo problema de optimización, lo que los matemáticos ahora llaman el problema del viajante, utilizando mapas mentales y memoria colectiva en lugar de algoritmos. Los lazos sociales se fortalecían durante estas expediciones. El conocimiento se transmitía entre generaciones a través de historias y canciones que codificaban información crucial sobre plantas, lugares y estaciones. Las mujeres mayores compartían chismes y sabiduría, mientras sus manos trabajaban automáticamente. Décadas de práctica hacían que la recolección fuera casi inconsciente. Las madres jóvenes llevaban a los bebés en cabestrillos, los bebés absorbiendo las vistas,
los sonidos y los olores que algún día guiarían su propia recolección. Era educación, ejercicio, tiempo social y obtención de alimentos, todo en un paquete eficiente. De vuelta en el campamento, un grupo de niños parecía estar simplemente jugando, pero mira más de cerca. Ese juego con lanzas en miniatura. Está desarrollando la coordinación ojo-mano necesaria para la caza, el elaborado juego de roles que involucra papeles familiares, está ensayando dinámicas sociales cruciales. El patio de juegos paleolítico fue el primer sistema educativo de la humanidad y fue notablemente efectivo. Un niño de 6 años lasqueaba guijarros con intensa concentración, imitando los movimientos del fabricante de herramientas. Sus herramientas eran ridículamente rudimentarias para los estándares de los adultos, pero cada golpe enseñaba la relación entre el ángulo, la fuerza y la fractura. En la adolescencia, produciría herramientas funcionales. En la edad adulta, podría innovar nuevas técnicas. Esta progresión del juego al dominio sucedía sin instrucción formal, impulsada por una motivación intrínseca que los educadores modernos luchan por replicar. Las niñas no solo jugaban con muñecas, aunque también lo hacían, usando figuras hechas de arcilla o hierba atada. También practicaban el tejido de cestas con tallos de hierba, aprendiendo los patrones básicos que eventualmente crearían recipientes impermeables. Identificaban plantas comestibles en el área alrededor del campamento, compitiendo para ver quién podía encontrar más especies. Era una clase de botánica disfrazada de entretenimiento. Los grupos de juego de edades mixtas creaban sistemas de tutoría naturales. Los niños mayores ganaban estatus al enseñar a los más jóvenes, reforzando su propio conocimiento en el proceso. Una niña de 12 años le mostraba a un niño más pequeño cómo extraer fibras de los tallos de las plantas, demostrando la paciencia y la claridad de una maestra experimentada. Ella había aprendido esta misma habilidad de un niño mayor hace años, continuando una cadena de transferencia de conocimiento que se remonta a generaciones. El juego físico dominaba gran parte del día. Los niños se perseguían a través de carreras de obstáculos de rocas y troncos, desarrollando la agilidad necesaria para navegar por terrenos difíciles, mientras perseguían presas o huían de depredadores. Trepaban árboles con eficiencia de mono, lanzaban piedras a objetivos con creciente precisión y luchaban de maneras que desarrollaban la fuerza mientras enseñaban los límites sociales. Era un currículo de cuerpo completo que producía adultos capaces de notables proezas físicas. Pero quizás lo más importante es que los niños tenían tiempo, grandes cantidades de tiempo sin estructura para explorar, experimentar y crear. El perro fue el primer animal que el Homo sapiens domesticó. Los perros son descendientes de lobos salvajes, y su domesticación ocurrió mucho antes de la revolución agrícola. Un niño jugando con cachorros de lobo al borde del campamento podría estar participando en una de las relaciones más transformadoras de la humanidad. Sin la presión de la escolarización formal o las actividades estructuradas, los niños paleolíticos aprendían a su propio ritmo, siguiendo sus intereses, desarrollando las diversas habilidades que su sociedad necesitaba. Es una filosofía educativa que las escuelas alternativas modernas apenas ahora están redescubriendo. A medida que el sol alcanzaba su cenit y las temperaturas se disparaban, el campamento se instalaba en un ritmo olvidado por las sociedades modernas climatizadas. Este era el descanso del mediodía, no pereza, sino una adaptación inteligente a las condiciones ambientales. Mientras nosotros luchamos contra la somnolencia de la tarde con cafeína y fuerza de voluntad, nuestros ancestros alineaban sus actividades con los ritmos circadianos naturales. Los cazadores habían regresado, con éxito o no,
y compartían sus experiencias con otros que descansaban a la sombra que el paisaje ofrecía. Sus historias no eran solo entretenimiento, eran sistemas de transferencia de información. Un cazador describía nuevas huellas avistadas cerca de un pozo de agua distante, actualizando el mapa mental del grupo sobre los movimientos de la caza. Otro demostraba cómo había modificado su técnica de lanzamiento de lanza para tener en cuenta el viento, compartiendo la innovación en tiempo real. Este periodo de descanso cumplía múltiples funciones más allá de evitar el agotamiento por calor. Era cuando se mantenían y reparaban las herramientas. Un cazador reafilaba una punta de lanza desafilada. Una recolectora volvía a tejer una sección de cesta dañada. El fabricante de herramientas, tomando un descanso del lascado intensivo, clasificaba la producción de la mañana, apartando las mejores piezas y evaluando lo que aún se necesitaba. Era control de calidad y gestión de inventario, al estilo paleolítico. Los lazos sociales se intensificaban durante estas horas de tranquilidad. El comercio entre bandas pudo haber aparecido durante el Paleolítico Medio, porque el comercio entre bandas habría ayudado a asegurar su supervivencia al permitirles intercambiar recursos y productos. Un visitante de una banda vecina podría llegar a mediodía, cuando viajar es menos agradable, pero es más probable que todos estén presentes en los campamentos. La información sobre la ubicación de los recursos, los patrones climáticos y el movimiento de otros grupos humanos se intercambiaba junto con los bienes comerciales. Los ancianos, valorados por su conocimiento en lugar de marginados por su reducida capacidad física, celebraban la corte durante los períodos de descanso. Sus bibliotecas vivientes, sus memorias que contenían décadas de información crucial sobre eventos raros, sequías, inviernos excepcionales, comportamientos animales inusuales. Una abuela relataba un patrón climático similar de hace 40 años y qué plantas seguían siendo comestibles durante la sequía que siguió. Esta memoria institucional ayudaba al grupo a prepararse para eventos de baja frecuencia pero de alto impacto. Los niños dormían la siesta o realizaban actividades tranquilas, procesando el intenso aprendizaje de la mañana a través del juego y el descanso. Los adultos podrían trabajar en artesanías no urgentes, decorar herramientas, crear joyas con conchas y piedras, experimentar con nuevas técnicas sin la presión de la necesidad inmediata. Es durante estos momentos relajados que a menudo ocurre la innovación, cuando las mentes liberadas de la presión de la supervivencia pueden explorar soluciones creativas. El descanso del mediodía también proporcionaba tiempo para lo que ahora podríamos llamar atención médica preventiva. Los individuos atendían lesiones menores antes de que se convirtieran en problemas mayores, aplicaban remedios herbales a cortes y hematomas y masajeaban músculos doloridos. El conocimiento médico informal del grupo se compartía y reforzaba a través de conversaciones casuales sobre lo que funcionaba y lo que no. Era medicina revisada por pares, probada a lo largo de generaciones de aplicación práctica. A medida que las sombras comenzaban a alargarse y las temperaturas bajaban, el campamento volvía a la vida con energía renovada. La tarde era el momento ideal para la artesanía, en particular la interminable tarea de crear y mantener la ropa. En el mundo paleolítico, la moda no se trataba de estatus, sino de supervivencia, y las habilidades requeridas humillarían a los diseñadores modernos. Una mujer se sentaba con una piel de ciervo fresca, comenzando el complejo proceso de transformación. Primero, usaba un raspador de piedra para eliminar todo rastro de grasa y carne, un trabajo que requería horas de cuidadoso esfuerzo. Los raspadores eran esenciales para procesar pieles de animales y otros materiales,
desempeñando un papel crucial en la vida diaria de los primeros humanos. Un punto omitido podría significar la descomposición, arruinando toda la piel. Sus movimientos eran rítmicos, casi meditativos, la memoria muscular de años de práctica guiando cada golpe. Cerca, su hermana trabajaba en una etapa más avanzada, ablandando una piel ya limpia. Había creado una mezcla de tejido cerebral y agua, convertida en una pasta que contenía enzimas naturales perfectas para descomponer las duras fibras de la piel. Los curtidores modernos que usan productos químicos industriales se asombrarían de la eficacia de esta solución de la edad de piedra. Ella trabajaba la mezcla en cada fibra, amasando y estirando, transformando la piel rígida en cuero flexible. La estación de costura representa quizás la innovación paleolítica más subestimada. Desde el Paleolítico superior en adelante, hay amplia evidencia de que los primeros humanos usaron materiales distintos de la piedra, como hueso, asta y marfil, como parte de su conjunto de herramientas. Los huesos largos, los huesos de las extremidades de los animales, podían dividirse y moldearse en herramientas como punzones, picos y agujas. Una mujer enhebraba una aguja de hueso con tendón, creando puntadas tan finas que rivalizarían con el trabajo moderno. Estaba añadiendo forro de piel a un abrigo de invierno, cada pieza cuidadosamente cortada y posicionada para una máxima aislación. Los niños observaban y ayudaban donde podían, aprendiendo haciendo. Un joven practicaba haciendo cordel con fibras vegetales, torciéndolas y enrollándolas en su muslo para crear un hilo fuerte. Sus primeros intentos eran toscos y débiles, pero la guía paciente de un anciano le mostraba la tensión y el ritmo adecuados. En la edad adulta, sería capaz de crear un cordel lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un hombre adulto, esencial para todo, desde la fabricación de trampas hasta la construcción de refugios. La variedad de ropa producida desafía nuestros estereotipos de cavernícolas. No se trataba de toscas envolturas de piel, sino de prendas a medida con capuchas, mangas y cierres. También aparecían elementos decorativos, conchas cosidas en patrones, diseños de ocre pintados en cuero, flecos cortados tanto por su función como por su estética. Una mujer trabajaba en lo que parecían ser leggings impermeables usando piel de pescado cosida con puntadas increíblemente finas que creaban un sello hermético. Era ropa técnica que las empresas modernas de ropa para exteriores reconocerían y respetarían. La sesión de artesanía de la tarde también era cuando se creaban objetos ornamentales. Un joven perforaba cuidadosamente un agujero a través de un diente de zorro, usando un taladro de piedra y arena como abrasivo, un proceso que tomaba horas de paciente trabajo. Estos adornos no eran mera vanidad, eran dispositivos de señalización social que indicaban habilidad, estatus y pertenencia al grupo. También eran artículos comerciales, riqueza portátil que podía intercambiarse con otras bandas por recursos o favores. La economía paleolítica era más compleja que la simple subsistencia, y el tiempo de artesanía de la tarde era cuando gran parte de esta producción económica ocurría. Imagina esto. Son las 4:30 de la mañana en un campamento paleolítico, y el fuego de la noche se ha reducido a brasas apenas brillantes. Una persona se remueve, ve la luz agonizante y sabe exactamente lo que debe hacer. En nuestro mundo, simplemente encenderíamos un interruptor o una cerilla. Pero hace 40.000 años, volver a encender ese fuego significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El fuego no era solo calor, lo era todo. Descubrimientos recientes en la cueva Wonderwerk en Sudáfrica
sugieren que los humanos controlaron el fuego hace 1.000.000 de años. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Mantener el fuego era más difícil que hacerlo. Los humanos paleolíticos desarrollaron métodos ingeniosos para mantener las llamas vivas durante días, incluso semanas. El encargado del fuego, a menudo un anciano o un miembro herido que no podía cazar, alimentaba cuidadosamente las llamas durante toda la noche. Usaban materiales de combustión lenta como hongos secos o estiércol compactado, creando combustible prehistórico de liberación lenta. Al mover el campamento, llevaban brasas brillantes en huesos huecos llenos de musgo, el fuego portátil original de la naturaleza. La evidencia arqueológica de Abric Romani, en España, muestra una gestión organizada del fuego que se remonta a 70.000 años. Diferentes áreas tenían diferentes fuegos, uno para cocinar, otro para el calor, y fuegos separados para la fabricación de herramientas, donde las temperaturas constantes eran cruciales. Hacer fuego desde cero requería una habilidad notable. El método del taladro de mano, girando un palo de madera contra una tabla base, podía llevar 30 minutos de intenso esfuerzo. Las manos de la persona se ampollarían, sus brazos dolerían, pero detenerse significaba empezar de nuevo. Los fabricantes de fuego exitosos eran celebridades en sus bandas. Sus habilidades literalmente mantenían a todos vivos. Los supervivientes modernos luchan por hacer fuego incluso con conocimiento de las técnicas. Sin embargo, los humanos paleolíticos lo hacían rutinariamente, bajo la lluvia, la nieve y el viento. Entendían qué maderas creaban la mejor fricción, cómo la humedad afectaba sus posibilidades y el ángulo preciso necesario para el éxito. Esto no era primitivo, era una ingeniería magistral utilizando solo materiales naturales. El silencio de una mañana paleolítica se rompe con el sonido de la risa de los niños que resuena por todo el campamento. Mientras los padres modernos dejan a sus hijos en la guardería antes de ir a trabajar, los niños paleolíticos eran parte integral de la vida diaria, aprendiendo haciendo desde el momento en que podían caminar. Aquí está lo que sorprende a los investigadores modernos. Los niños menores de 15 años representaban alrededor de la mitad de la población mundial durante el Paleolítico. Hoy, solo son aproximadamente una cuarta parte. Imaginen una banda de 35 personas. 2 docenas tendrían 20 años o menos. Este no era un mundo de adultos con niños ocasionales. Era una sociedad donde las voces jóvenes dominaban el paisaje sonoro. La evidencia arqueológica cuenta una historia extraordinaria. Los motivos de estarcido de manos pertenecen a infantes, niños y jóvenes, revelando la importancia de este estrato en la actividad artística. En la cueva de Rouffignac en Francia, pequeños dedos trazan patrones en arcilla blanda, algunos hechos por niños de tan solo 2 años, sostenidos por adultos para alcanzar el techo. Esto no era niñera, era transmisión cultural en acción. A diferencia de nuestra sociedad segregada por edades, los niños paleolíticos estaban donde quiera que estuvieran los adultos. Las huellas no son tan anatómicamente distintas como las de Namibia, pero son más pequeñas y pueden haber sido hechas por niños de tan solo 1 o 2 años, de pie en el barro mientras sus padres y hermanos mayores continuaban con sus actividades. Esto incluía la fabricación de las herramientas de piedra con las que desollaban la carcasa del hipopótamo. Imaginen a los niños pequeños observando atentamente mientras sus padres fabricaban herramientas, sus pequeñas huellas conservadas junto a un sitio de desollado durante miles de años. A la edad de 6 o 7 años, los niños ya contribuían a la supervivencia de la banda. Las huellas de Namibia fueron hechas por un pequeño grupo de niños caminando sobre una superficie de barro
que se secaba después de un rebaño de ovejas o cabras. Estos no eran niños modernos con citas de juego programadas. Se les confiaban responsabilidades reales, aprendiendo por experiencia a rastrear animales y a navegar por su paisaje. El proceso de aprendizaje dejó su huella en el registro arqueológico. Los arqueólogos pueden reconocer el trabajo de un novato porque las personas que aprenden a producir herramientas de piedra cometen tipos de errores similares. Esos intentos torpes de fabricar herramientas, golpear el núcleo de piedra demasiado fuerte o en el ángulo equivocado, nos dicen que los niños no solo observaban, sino que practicaban, fallaban y lo intentaban de nuevo. Los padres helicóptero de hoy podrían estremecerse, pero estos niños manejaban piedras afiladas y aprendían por ensayo y error. El juego no estaba separado del aprendizaje, era el aprendizaje. Mientras los niños modernos pueden jugar con animales de juguete de plástico, los niños paleolíticos jugaban con huesos reales, practicaban con herramientas de tamaño infantil y exploraban cuevas que aterrorizarían a la mayoría de los adultos modernos. Sus juegos los preparaban para la vida adulta de maneras que nuestros videojuegos nunca podrían. A medida que la oscuridad caía sobre el paisaje paleolítico, algo mágico sucedía. Los miembros dispersos de la banda convergían alrededor del fuego central, transformándose de individuos enfocados en tareas de supervivencia en una comunidad. Esto no era solo la hora de la cena, era cuando la sociedad paleolítica realmente cobraba vida. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros marcados por las actividades del día. Un cazador exitoso podría estar contando la persecución del día, usando gestos y sonidos para recrear el momento en que la lanza encontró su objetivo. Pero no imaginen un informe monótono. Esto era teatro. La neurociencia moderna muestra que la narración de historias activa múltiples regiones del cerebro, creando experiencias compartidas. Nuestros ancestros descubrieron esto mucho antes que las máquinas de resonancia magnética. La evidencia arqueológica de la cueva Kesem en Israel, que data de hace 400,000 años, revela áreas de hogar organizadas con zonas distintas para diferentes actividades. El fuego principal no era solo para el calor, era el equivalente prehistórico tanto de la televisión como de las redes sociales combinadas. Todos se reunían aquí, desde bebés lactantes hasta ancianos curtidos, creando un espacio multigeneracional que la sociedad moderna rara vez logra. Compartir comida alrededor del fuego vespertino era más que nutrición, era pegamento social. Cuando se distribuía la carne, seguía reglas sociales complejas que los antropólogos aún observan en las sociedades modernas de cazadores-recolectores. El cazador exitoso a menudo comía al final, reforzando los lazos sociales a través de la generosidad. Comparen esto con las familias modernas que comen por turnos o solos frente a las pantallas y se darán cuenta de que hemos perdido algo profundo. La tarde era el momento ideal para el mantenimiento y la creación de herramientas. Con la luz del día desaparecida, los humanos trabajaban a la luz del fuego, sus manos guiadas por la memoria muscular desarrollada a lo largo de los años. La producción de herramientas de piedra no era apresurada, era metódica, casi meditativa. El sonido rítmico de piedra sobre piedra se convirtió en parte de la banda sonora de la noche, tan familiar como las sintonías de nuestras televisiones. La música también llenaba estas noches. Flautas de hueso de Alemania, que datan de hace 43,000 años, no eran instrumentos solistas, eran parte de actuaciones de conjunto. Añadan tambores hechos de pieles estiradas, sonajeros de calabazas llenas de piedras y voces elevadas en canciones, y tenían una sinfonía que duraba horas.
A diferencia de nuestro consumo pasivo de entretenimiento, todos participaban. Incluso los bebés experimentaban el ritmo a través de los movimientos de sus madres mientras bailaban. Estas reuniones eran cuando el conocimiento se transfería entre generaciones. No existían manuales escritos, por lo que todo, desde qué plantas eran venenosas hasta cómo rastrear presas heridas, se transmitía oralmente. Los ancianos albergaban bibliotecas vivientes en sus mentes, y las reuniones vespertinas eran cuando estos libros se abrían. Un niño que escuchaba historias sobre la última gran sequía no solo se estaba entreteniendo, estaba descargando software de supervivencia. A medida que el fuego se consumía y los niños se adormecían contra sus padres, los adultos podían seguir hablando en voz baja, planeando las actividades de mañana o discutiendo preocupaciones sobre los patrones climáticos. La reunión vespertina no era solo tiempo social. Era cuando las bandas se convertían en comunidades, cuando los individuos se convertían en un pueblo. Sin estos rituales nocturnos, la cultura humana, tal como la conocemos, quizás nunca se habría desarrollado. Antes de que cantaran los primeros pájaros, antes incluso de que la más tenue insinuación del amanecer tocara el cielo oriental, alguien en el campamento paleolítico ya estaba despierto. Su reloj interno, inafectado por la luz artificial o las aplicaciones de alarma, respondía a sutiles señales que los humanos modernos hemos olvidado en gran medida. La ligera caída de temperatura antes del amanecer, los sonidos cambiantes de los animales nocturnos, la forma en que el crepitar del fuego cambiaba a medida que la humedad se acumulaba en el aire antes del amanecer. Este madrugador tenía un trabajo crítico: revisar el fuego. En nuestro mundo de calor y luz instantáneos, es difícil comprender lo aterrador que podía ser un fuego muerto. Encender un fuego desde cero en la humedad de la mañana era un escenario de pesadilla. El guardián del fuego destapaba cuidadosamente las brasas enterradas de la noche anterior, soplando suavemente para reanimarlas, añadiendo musgo seco o un hongo que había sido mantenido seco específicamente para este propósito. A medida que el fuego se reavivaba, su luz despertaría gradualmente a los demás. Sin alarmas estridentes, sin rutinas matutinas apresuradas. Las mañanas paleolíticas se desarrollaban con el ritmo natural de la luz creciente. Los cuerpos se removían bajo las mantas de piel. Los niños se acurrucaban más cerca de sus padres por unos momentos más de calor. Los sonidos eran suaves. La respiración tranquila de la banda, el susurro de alguien estirándose, el crujido de las articulaciones cuando los ancianos se levantaban de sus posiciones para dormir. La música pudo haberse desarrollado a partir de sonidos rítmicos producidos por las tareas diarias, por ejemplo, rompiendo nueces con piedras. El paisaje sonoro de la mañana incluía estos ritmos de trabajo. Alguien que ya comenzaba a procesar las nueces recolectadas el día anterior, el raspado constante de la preparación de pieles, el tap-tap-tap del mantenimiento de herramientas de piedra. Esto no eran solo tareas, era la música matutina del Paleolítico. La recolección de agua estaba entre las primeras tareas. A diferencia de abrir un grifo, esto significaba que alguien caminaba hasta el arroyo o manantial más cercano, a menudo a varios cientos de metros de distancia. Llevaban agua en vejigas de animales limpias o en cestas bien tejidas selladas con resina de pino. El portador de agua podría detenerse para buscar huellas frescas de animales, una multitarea que podría determinar los planes de caza del día. La higiene matutina existía, aunque se veía diferente de nuestras rutinas. Los dientes se limpiaban con materiales vegetales fibrosos. Las caras se lavaban en agua fría del arroyo. El cabello se arreglaba con peines de hueso y grasa animal.
La evidencia arqueológica muestra herramientas de aseo sorprendentemente sofisticadas. Nuestros ancestros no eran los salvajes desaliñados que la cultura popular imagina. Las legumbres de semillas grandes formaron parte de la dieta humana mucho antes de la revolución neolítica, como se desprende de los hallazgos arqueobotánicos de las capas musterienses de la cueva de Quevara, en Israel. Restos de raíces asadas de la noche anterior, quizás algo de carne seca, nueces recolectadas días atrás. La comida de la mañana era para obtener energía rápida antes de que comenzara el verdadero trabajo del día. Al llegar la luz del día, la banda se reuniría brevemente para planificar. ¿Quién cazaría? ¿Quién recolectaría? ¿Quién se quedaría con los niños y los ancianos? Estas no eran decisiones casuales, eran estrategias de supervivencia refinadas durante miles de generaciones. El ritual matutino no se trataba solo de despertarse, se trataba de sincronizar a toda una comunidad para otro día de vida exitosa en un mundo desafiante. Imagina caminar durante semanas por paisajes desconocidos, llevando una carga preciosa envuelta en piel de animal. Tu destino, un lugar de reunión donde convergen múltiples bandas, atraídas por la promesa de bienes exóticos y conexiones sociales vitales. Esto no era un mercado medieval o un antiguo bazar. Esto era el comercio paleolítico, y era mucho más sofisticado de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La evidencia está escrita en piedra, literalmente. Herramientas de obsidiana encontradas a cientos de kilómetros de sus fuentes volcánicas cuentan historias de vastas redes comerciales que abarcaban continentes. En yacimientos arqueológicos de toda Europa, los investigadores encuentran conchas marinas del Mediterráneo en regiones sin litoral, ámbar del Báltico en cuevas del sur y sílex de alta calidad que viajó distancias que desafiarían a los mochileros modernos. Estos no eran intercambios casuales entre vecinos. El análisis químico de las herramientas de piedra revela redes organizadas que movían materiales a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. El abastecimiento de artefactos, la identificación de dónde provenía una materia prima en particular, implica una serie de pruebas de laboratorio en los artefactos que luego se comparan con materiales conocidos similares. Cuando los científicos analizan una pieza de obsidiana encontrada en Francia y la rastrean hasta un volcán específico en Italia, están descubriendo antiguas rutas comerciales que funcionaron durante miles de años. Pero, ¿por qué los humanos paleolíticos caminarían cientos de kilómetros por un tipo particular de piedra cuando existían materiales adecuados localmente? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Estos intercambios no se trataban solo de adquirir mejores herramientas. Se trataban de mantener redes sociales que podrían significar la supervivencia en tiempos difíciles. Una banda con conexiones con múltiples grupos tenía un seguro contra desastres locales, posibles parejas matrimoniales y acceso a conocimientos diversos. El intercambio podía usarse para fortalecer los lazos sociales en lugar de crear riqueza. A diferencia de nuestra economía de mercado, donde los extraños intercambian dinero por bienes, el comercio paleolítico era profundamente personal. Cuando las bandas se encontraban en lugares de reunión tradicionales, a menudo ubicados en características geográficas como confluencias de ríos o pasos de montaña, no solo intercambiaban objetos, intercambiaban historias, genes y estrategias de supervivencia. Las reuniones mismas eran eventos. Imaginen docenas de bandas convergiendo durante el otoño, cuando ciertos recursos eran abundantes, mientras nosotros revisaríamos nuestros teléfonos en una aburrida feria comercial. Los pueblos paleolíticos participaban en días de fiesta, baile y ceremonia. Los jóvenes encontraban parejas matrimoniales. Los ancianos compartían conocimientos ambientales cruciales
y los niños jugaban con compañeros que quizás no volverían a ver en otro año. Las mujeres probablemente desempeñaron un papel crucial en estas redes. Los estudios etnográficos de cazadores-recolectores modernos muestran que las mujeres a menudo mantienen las relaciones sociales que unen a los grupos. Esos collares de conchas encontrados tierra adentro podrían representar el viaje de una joven para unirse a una banda distante, llevando consigo no solo adornos, sino también conocimiento de los recursos y técnicas costeros. La complejidad de estas redes desafía nuestras suposiciones sobre los pueblos primitivos. Mantuvieron mapas mentales de territorios que abarcaban cientos de kilómetros. Recordaban genealogías que unían a grupos distantes y honraban asociaciones comerciales que podrían extenderse a través de generaciones. Cuando una pieza de ámbar del Báltico llegaba al Mediterráneo, no viajaba a través de intermediarios anónimos. Se movía a través de una cadena de relaciones, cada intercambio fortaleciendo lazos que habían existido desde tiempo inmemorial. La luz parpadeante del fuego proyectaba sombras sobre la pared de la cueva, transformando formaciones rocosas naturales en algo más, espíritus quizás, o ancestros que observaban desde más allá. Un cuerpo yacía preparado para el entierro, cubierto de ocre rojo que brillaba como sangre en la luz danzante. Esto no es una escena de la historia registrada, sino de hace 30.000 años, cuando los humanos paleolíticos desarrollaron creencias espirituales complejas que sorprenderían a quienes los descartan como primitivos. Las tumbas son las señales más claras de comportamiento espiritual, ya que muestran la delimitación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La evidencia comienza en el Paleolítico Medio con nuestros primos neandertales. En yacimientos como La Chapelle-aux-Saints y Shanidar, los cuerpos se colocaron cuidadosamente, a veces con herramientas de piedra y partes de animales. Esto no era una eliminación casual, era un entierro intencional, lo que sugiere creencias sobre la muerte que trascendían la mera higiene. Pero el Paleolítico Superior revela algo extraordinario. Basado en los ajuares funerarios encontrados junto al difunto, los entierros del Paleolítico Superior son, sin duda, evidencia de espiritualidad y religiosidad. En Zungir, Rusia, los arqueólogos descubrieron entierros tan elaborados que rivalizan con los de los faraones egipcios. Un hombre adulto estaba cubierto con miles de cuentas de marfil que habrían tardado 10.000 horas en crearse. Más de un año de trabajo a tiempo completo. 2 niños, enterrados cabeza con cabeza, vestían ropa adornada con dientes de zorro y marfil de mamut. El ocre rojo aparece por todas partes en la práctica espiritual paleolítica. Este pigmento de óxido de hierro no era solo decoración. Simbolizaba la sangre, la vida y la transformación. Los cuerpos se pintaban con él, las tumbas se rociaban con él y teñía las manos que preparaban a los muertos. Las culturas modernas todavía usan el rojo en los rituales de muerte, desde las ceremonias de cremación hindúes hasta las vestimentas cardinales cristianas, lo que sugiere que este simbolismo del color está profundamente arraigado en la conciencia humana. Los entierros más antiguos conocidos se pueden atribuir al período Paleolítico Medio. Los cadáveres, acompañados de herramientas de piedra y partes de animales, se colocaron en agujeros en el suelo, y a veces los cadáveres estaban especialmente protegidos. Algunos cuerpos se colocaron en posición fetal, quizás simbolizando el renacimiento. Otros se orientaron hacia el sol naciente. Estas no eran elecciones aleatorias, sino actos rituales deliberados. El arte rupestre y la espiritualidad se entrelazaron de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Las cuevas profundas que requerían viajes peligrosos a través de la oscuridad se convirtieron en espacios sagrados.
¿Por qué arriesgar la vida y la integridad física para pintar en cámaras donde nadie vivía? La respuesta radica en el significado espiritual de las cuevas como portales entre mundos, vientres de la tierra donde habitaban los espíritus. El arte mismo revela el pensamiento espiritual. Figuras híbridas humano-animal aparecen repetidamente. Chamanes transformados durante estados de trance, o seres mitológicos que poblaban la cosmología paleolítica. Los estarcidos de manos, creados soplando pigmento sobre las manos presionadas contra las paredes de la cueva, podrían representar intentos de dejar la esencia de uno en el espacio sagrado, como los peregrinos modernos que dejan ofrendas en los santuarios. La investigación ahora sugiere que el sitio se caracteriza por una diversidad de comportamientos mortuorios mucho mayor de lo que los arqueólogos pensaban anteriormente. No todos recibían un entierro elaborado. Algunos cuerpos se dejaban expuestos. Otros recibían un tratamiento mínimo, mientras que ciertos individuos, quizás chamanes, líderes o aquellos considerados especiales, recibían un cuidado extraordinario. Este trato diferencial sugiere jerarquías sociales y espirituales complejas. La música, la danza y los estados alterados de conciencia probablemente desempeñaron papeles centrales en la espiritualidad paleolítica. Las flautas de hueso y la acústica de las cuevas, diseñadas para amplificar el sonido, sugieren ceremonias musicales. Los tambores repetitivos y el baile, técnicas todavía utilizadas en todo el mundo para inducir estados de trance, probablemente ayudaron a los chamanes paleolíticos a viajar a mundos espirituales. Estas no eran supersticiones primitivas, sino sistemas espirituales sofisticados que ayudaron a los humanos a dar sentido a la existencia, la muerte y su lugar en el cosmos. Los cimientos de la espiritualidad humana, la creencia en las almas, el más allá y las fuerzas sobrenaturales, surgieron en el Paleolítico y permanecen con nosotros hoy, ya sea expresados a través de la religión organizada o la espiritualidad personal. Un joven cazador se retuerce de dolor, su pierna doblada en un ángulo antinatural después de una caída durante la persecución del mamut. En nuestro mundo, sería trasladado de urgencia a una sala de emergencias para radiografías y cirugía. Pero hace 30.000 años, algo extraordinario sucede. La curandera de la banda se acerca con confianza practicada, llevando herramientas y conocimientos transmitidos a través de incontables generaciones. Lo que sigue sorprendería a los profesionales médicos modernos. La evidencia arqueológica revela que los humanos paleolíticos poseían conocimientos médicos sofisticados que desafían nuestras suposiciones sobre la atención médica primitiva. La trepanación, a veces llamada trepanación, era una operación quirúrgica básica en la que se perforaba o raspaba un orificio en el cráneo. Se llevó a cabo en sociedades prehistóricas de todo el mundo. Esto no era una perforación aleatoria por parte de salvajes ignorantes. Muchos pacientes sobrevivieron, como lo demuestra el crecimiento óseo curado alrededor de los sitios quirúrgicos. El botiquín paleolítico era la farmacia de la naturaleza. De las 212 especies de plantas identificadas, alrededor del 60% eran medicinales y comestibles. Podrían haberse utilizado para alimentos, medicinas o ambos. Corteza de sauce para aliviar el dolor, que contiene el precursor de la aspirina. Musgos específicos con propiedades antibióticas e innumerables hierbas para tratar todo, desde heridas hasta problemas digestivos. Esto no era una conjetura. Representaba un conocimiento acumulado refinado a lo largo de miles de años. Los huesos rotos cuentan historias de tratamiento. Los arqueólogos encuentran fracturas curadas que fueron correctamente fijadas
a veces con evidencia de tablillas hechas de madera y aseguradas con fibras vegetales. La alineación de estos huesos curados a menudo rivaliza con el trabajo ortopédico moderno. Estos antiguos curanderos de huesos comprendían la anatomía a través de una experiencia práctica que los estudiantes de medicina modernos obtienen a través de libros de texto. Esta práctica se refiere a comer sustancias térreas o similares a la tierra, como la tiza y la arcilla. Animales y humanos lo han hecho durante cientos de miles de años. Lo que podríamos descartar como comer tierra era en realidad medicina sofisticada. Ciertas arcillas tienen propiedades antimicrobianas y pueden tratar problemas digestivos, algo que las compañías farmacéuticas solo recientemente han comenzado a explorar. El papel del sanador combinaba lo que nosotros separaríamos en múltiples especialidades: médico, farmacéutico, psicólogo y consejero espiritual. No eran curanderos de fe charlatanes, sino individuos con un profundo conocimiento de la anatomía humana, la medicina vegetal y la curación psicológica. Entendían que tratar a la persona en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu, era más efectivo que abordar solo los síntomas. El cuidado de los discapacitados y heridos revela el corazón compasivo de la medicina paleolítica. Los esqueletos muestran individuos que sobrevivieron durante años con discapacidades que habrían requerido atención constante. Un hombre con un brazo atrofiado que vivió hasta la vejez. Una mujer con artritis severa que fue claramente apoyada por su comunidad. Estas no eran sociedades que abandonaban a los débiles, sino que valoraban a cada miembro. Los animales que sufren un parásito u otra enfermedad consumirán deliberadamente sustancias medicinales, pero que tienen poco o ningún valor nutricional. Los humanos paleolíticos probablemente aprendieron observando a los animales automedicarse. Luego expandieron este conocimiento a través de la experimentación. Cuando tu supervivencia depende de mantenerte sano, te conviertes en un excelente observador de lo que funciona. El cuidado dental también existía. La evidencia de palillos hechos de madera y hueso, junto con patrones de desgaste que sugieren una limpieza regular, muestra preocupación por la salud bucal. Algunos cráneos incluso muestran evidencia de odontología primitiva, dientes infectados que fueron removidos deliberadamente para prevenir la propagación de la infección. El cuidado de las heridas era sorprendentemente avanzado. La miel, que tiene propiedades antimicrobianas, probablemente se usaba cuando estaba disponible. Ciertas resinas de árboles servían como vendajes naturales que protegían las heridas y prevenían infecciones. Las telarañas podrían haberse usado para ayudar a coagular la sangre, una práctica que algunos curanderos tradicionales todavía usan hoy. La mayor diferencia entre la medicina paleolítica y la moderna no era el conocimiento, sino la tecnología. Estos curanderos entendían la infección incluso sin saber sobre las bacterias. Reconocían las plantas medicinales, ponían huesos, realizaban cirugías y brindaban apoyo psicológico. Simplemente lo hacían todo sin radiografías, antibióticos ni anestesia. Su tasa de éxito, evidenciada por las lesiones curadas en el registro arqueológico, sugiere que fueron notablemente efectivos a pesar de estas limitaciones. A medida que la oscuridad se profundizaba alrededor del fuego, una anciana se aclaraba la garganta y toda la banda guardaba silencio. Este era el momento que todos habían estado esperando. En nuestro mundo moderno, podríamos llamarlo la televisión en horario estelar, pero para los pueblos paleolíticos, esta era la hora del narrador. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de la cueva, creando el telón de fondo perfecto para cuentos que habían sido transmitidos durante generaciones. La evidencia arqueológica reciente de la cueva Chauvet en Francia revela que la narración de historias
no era solo entretenimiento. La ubicación de las imágenes en las profundidades de las cuevas, que requería antorchas y una navegación cuidadosa, sugiere que estos eran espacios sagrados donde las historias se fusionaban con el ritual. El doctor Jean-Claude, quien estudió estos antiguos espacios narrativos, descubrió que muchas pinturas rupestres estaban posicionadas para crear efectos de animación con la luz parpadeante del fuego. Un bisonte podría parecer correr por la pared mientras las llamas danzaban, dando vida a la historia de maneras que harían envidiar a los cineastas modernos. Las historias mismas cumplían múltiples propósitos. Eran lecciones de historia, enseñando a los jóvenes sobre terrenos de caza exitosos y territorios peligrosos. Eran clases de ciencias, explicando el comportamiento animal y los patrones estacionales. Eran instrucción moral, reforzando los lazos sociales y el comportamiento adecuado. Imaginen a una abuela describiendo cómo el clan sobrevivió el terrible invierno cuando era joven, sus palabras pintando cuadros más vívidos que cualquier fotografía. Los niños se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos, absorbiendo no solo el cuento, sino información crucial para la supervivencia envuelta en la narrativa. El análisis lingüístico sugiere que un lenguaje complejo capaz de contar historias surgió hace al menos 100.000 años, posiblemente antes. Este momento coincide con la aparición del pensamiento simbólico y el arte. El cerebro humano parece estar programado para la narrativa, y estas sesiones vespertinas alrededor del fuego literalmente moldearon nuestras vías neuronales. Cuando los investigadores modernos reproducen grabaciones de historias a sujetos de prueba mientras monitorean la actividad cerebral, encuentran que la narrativa involucra más redes neuronales que cualquier otra forma de comunicación. El papel del narrador era tan crucial que muchas sociedades desarrollaron posiciones especiales para estos guardianes de la memoria. La evidencia de los sitios de entierro muestra que algunos individuos fueron enterrados con objetos especiales que sugerían su papel como poseedores de conocimiento. En un caso fascinante de Zungir en Rusia, que data de hace 28.000 años, un anciano fue enterrado con cuentas de marfil dispuestas en patrones que podrían haber representado historias o canciones, llevando sus cuentos a la tumba pero dejándonos pistas de su importancia. Los dedos de la anciana trazaban patrones en la tierra mientras explicaba el próximo cambio. 3 amaneceres más hasta que comenzara la gran migración. Cada miembro de la banda conocía su papel en esta antigua coreografía. El movimiento estacional no era un deambular aleatorio, sino reubicaciones cuidadosamente planificadas, siguiendo patrones establecidos durante milenios. Para los pueblos paleolíticos, leer las estaciones era cuestión de vida o muerte. La evidencia arqueológica de Pinswend en Francia, datada en unos 12.000 años atrás, revela la complejidad de estos ciclos estacionales. Los investigadores encontraron evidencia de campamentos de caza de otoño, donde se procesaban renos, con áreas específicas para el despiece, la preparación de pieles y el mantenimiento de herramientas. La ubicación de los hogares y las áreas de trabajo muestra una organización notable, como una cadena de montaje prehistórica diseñada para una máxima eficiencia. Los preparativos comenzaban semanas antes del traslado real. Las mujeres recolectaban alimentos vegetales adicionales que podían secarse y transportarse. Las semillas de las frutas de verano se guardaban cuidadosamente, no solo para alimentarse, sino porque sabían dónde crecían estas plantas a lo largo de su ruta. Los hombres fabricaban nuevas puntas de lanza y reparaban los marcos de transporte. Los niños recolectaban materiales para encender fuego.
aprendiendo mediante la participación los ritmos que gobernaban su mundo. Los cazadores-recolectores modernos, en entornos similares, viajan entre 300 y 500 millas anualmente en sus ciclos estacionales. Para los europeos paleolíticos que seguían rebaños y ciclos de plantas, las distancias probablemente eran similares. Cada estación traía sus propios desafíos y oportunidades. La primavera significaba huevos de aves y verduras frescas. El verano traía bayas y caza menor. El otoño ofrecía nueces y manadas migratorias, mientras que el invierno requería depender de alimentos almacenados y diferentes estrategias de caza. La genialidad de estos movimientos estacionales se hace evidente cuando examinamos el registro arqueológico. Sitios como Dolní Věstonice, en la República Checa, muestran evidencia de ocupación repetida durante miles de años. Las mismas familias regresaban a los mismos lugares generación tras generación, creando un conocimiento profundo del lugar que los sistemas GPS modernos apenas pueden igualar. Sabían dónde se podía encontrar el mejor sílex, qué valles estaban protegidos de los vientos invernales, dónde crecían las plantas medicinales y cuándo aparecerían animales específicos. Los datos climáticos extraídos de núcleos de hielo y muestras de polen confirman que los pueblos paleolíticos navegaron con éxito cambios ambientales dramáticos. Durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, cuando las capas de hielo cubrían gran parte del norte de Europa, las poblaciones humanas adaptaron sus movimientos estacionales, desplazando sus rangos hacia el sur, pero manteniendo sus patrones esenciales. Esta flexibilidad, basada en un profundo conocimiento ambiental, permitió a nuestros ancestros sobrevivir a cambios que llevaron a otras especies a la extinción. El sonido llegó primero, un aullido rítmico que resonó por todo el valle. Los cazadores regresaban, y por el sonido, había sido un día exitoso. Todo el campamento estalló en actividad. Los niños corrían al borde del asentamiento, las mujeres dejaban a un lado su trabajo, e incluso los ancianos se levantaban de su descanso de la tarde. En el mundo paleolítico, una caza exitosa significaba más que solo la cena. Significaba supervivencia por otros pocos días, materiales para herramientas y ropa, y una razón para la celebración. A medida que la partida de caza aparecía a la vista, la evidencia de su éxito era clara. 4 hombres llevaban un poste entre ellos, un ciervo rojo suspendido. Pero esto era más que solo carne. Estudios arqueológicos de sitios de matanza en toda Europa muestran que los cazadores paleolíticos utilizaban cada parte de su presa. Las astas se convertirían en herramientas y armas. La piel se transformaría en ropa y refugio. El tendón serviría como hilo. Los huesos se romperían para obtener médula y se tallarían en agujas. Incluso las pezuñas se hervirían para obtener pegamento. La división de la presa seguía protocolos tan antiguos como la humanidad misma. Estudios de cazadores-recolectores modernos sugieren que estas reglas eran complejas y cruciales para mantener la armonía social. El cazador que asestó el golpe mortal podría recibir las porciones elegidas, pero cada familia obtendría su parte. Porciones especiales se destinaban a mujeres embarazadas, ancianos y familias con muchos hijos. Esto no era caridad, sino inversión en el futuro del grupo. La evidencia de sitios como Abri-Patot en Francia muestra áreas de carnicería dedicadas donde se utilizaron las mismas técnicas durante miles de años. Las marcas de corte en los huesos revelan un enfoque estandarizado del procesamiento que rivalizaría con cualquier carnicería moderna. El conocimiento de la anatomía era preciso,
con herramientas específicas para diferentes tareas. Esta experiencia no se desarrolló de la noche a la mañana, sino que se refinó a lo largo de generaciones, cada cazador agregando al conocimiento colectivo. La celebración que siguió fue más allá de la mera fiesta. Flautas de hueso que datan de hace 40.000 años se han encontrado en toda Europa, lo que sugiere que la música acompañaba a estas reuniones. Las famosas pinturas rupestres de Lascaux podrían representar magia de caza, con rituales realizados para asegurar el éxito futuro. Los lazos sociales reforzados durante estas celebraciones eran tan importantes como las calorías consumidas, compartir comida, contar la historia de la caza, realizar rituales de gratitud. Todas estas actividades fortalecieron las conexiones que permitieron a pequeñas bandas sobrevivir en entornos desafiantes. Los experimentos modernos en técnicas de caza prehistóricas revelan cuán hábiles eran estos ancestros. Usando réplicas de armas paleolíticas, los investigadores han descubierto que la precisión y el poder requerían años de práctica. Los cazadores que regresaban al campamento no tuvieron suerte. Eran maestros de su oficio, combinando el conocimiento del comportamiento animal, los patrones climáticos, el terreno y la tecnología de las armas de maneras que aseguraron la supervivencia de su comunidad. El joven Core se sienta con las piernas cruzadas junto al maestro fabricante de herramientas, observando cada movimiento con intensa concentración. A sus 12 años, ha sido elegido para este honor, seleccionado entre sus compañeros por sus manos firmes y su naturaleza paciente. No había escuelas en el Paleolítico, pero la educación era constante y vital. El sistema de aprendizaje, que más tarde se formalizaría en los gremios medievales, tenía sus raíces en estas antiguas relaciones de enseñanza. El registro arqueológico revela este proceso de aprendizaje a través de lo que los investigadores llaman piezas de práctica. En yacimientos de toda Europa, los arqueólogos encuentran herramientas mal hechas junto a obras maestras, clara evidencia de aprendices trabajando junto a expertos. En Étioles, Francia, los investigadores descubrieron un taller de lascado que data de hace 13.000 años, donde realmente pudieron rastrear el proceso de aprendizaje. Las piezas descartadas mostraban una mejora progresiva, desde torpes primeros intentos hasta un trabajo cada vez más sofisticado. El maestro demuestra la técnica de nuevo, inclinando la piedra percutora de tal manera, prediciendo dónde se separará la lasca. Esto no es solo artesanía, sino ciencia. Estudios modernos demuestran que la fabricación exitosa de herramientas de piedra requiere una comprensión de la mecánica de fracturas que no se describiría formalmente hasta el siglo XX. Sin embargo, los fabricantes de herramientas paleolíticos intuyeron estos principios a través de generaciones de conocimiento acumulado. El aprendizaje se extendía mucho más allá de la fabricación de herramientas. Las niñas aprendían a identificar plantas de sus madres y tías, memorizando no solo qué plantas eran comestibles, sino cuándo cosecharlas, cómo procesarlas y cuáles tenían propiedades medicinales. Los niños aprendían a leer huellas de animales, predecir cambios climáticos y navegar usando estrellas y puntos de referencia. Esta transferencia de conocimiento se realizaba a través de la observación, la práctica y la corrección suave, creando un sistema educativo que producía graduados capaces de sobrevivir en entornos que desafiarían a los humanos modernos con toda nuestra tecnología. El sistema de aprendices también cumplía funciones sociales, creaba lazos entre generaciones, aseguraba la continuidad cultural y proporcionaba un camino para la innovación. Cuando los aprendices de diferentes bandas se encontraban durante las reuniones estacionales, intercambiaban técnicas, extendiendo las innovaciones por vastos territorios.
una nueva forma de enmangar una punta de lanza desarrollada en un valle podría extenderse por un continente en una generación a través de estas redes de conocimiento. La evidencia física de este proceso de enseñanza aparece en forma de huellas de manos en cuevas. En la cueva de Gargas en Francia, los investigadores encontraron cientos de estarcidos de manos, muchos claramente hechos por niños. Esto no era un grafiti aleatorio, sino posiblemente parte de ceremonias de iniciación, marcando la transición de niño a aprendiz. La ubicación de estas huellas, a menudo en lugares de difícil acceso, sugiere que tenían un profundo significado en el proceso de aprendizaje. Mientras la mayor parte de la banda se dispone a dormir, Avon toma su posición al borde del campamento, con la lanza al alcance, los ojos escudriñando la oscuridad. La vigilancia nocturna era quizás el trabajo más crítico en la sociedad paleolítica, aunque dejó poca evidencia arqueológica. Mientras otros soñaban, los vigilantes se interponían entre sus familias y los peligros que acechaban en la oscuridad. Las amenazas eran reales y variadas. Los osos de las cavernas, aunque principalmente vegetarianos, podían ser agresivos si se les sorprendía. Los tigres dientes de sable, las hienas de las cavernas y las manadas de lobos planteaban peligros genuinos. La evidencia de los yacimientos paleolíticos muestra que los humanos no siempre fueron los depredadores ápice que imaginamos. Huesos que llevan tanto marcas de herramientas humanas como de dientes de carnívoros cuentan historias de competencia por los recursos y encuentros trágicos ocasionales. Los vigilantes desarrollaron estrategias sofisticadas. Mantenían fuegos en puntos estratégicos alrededor del campamento, sabiendo que la mayoría de los depredadores temían la llama. Aprendieron a interpretar cada sonido, distinguiendo entre el inofensivo susurro de pequeños animales nocturnos y la aproximación decidida de un depredador. Sabían que ciertas horas de la noche eran más peligrosas que otras, siendo las horas justo antes del amanecer particularmente críticas, cuando tanto los humanos como los guardianes eran más vulnerables. La evidencia arqueológica sugiere que estos guardianes hicieron más que solo vigilar. En yacimientos como Dolní Bestonice, los investigadores encontraron evidencia de actividades nocturnas, incluida la fabricación de herramientas y el procesamiento de pieles. Los vigilantes mantenían sus manos ocupadas con tareas que podían realizarse a la luz del fuego, maximizando la productividad mientras mantenían la vigilancia. Este enfoque multitarea significaba que incluso los deberes de seguridad contribuían a la cultura material del grupo. El costo psicológico de la vigilancia nocturna moldeó la evolución humana misma. Nuestra capacidad para funcionar con menos sueño, nuestra visión nocturna mejorada en comparación con otros simios y nuestra audición aguda evolucionaron en parte en respuesta a las necesidades de la vigilancia nocturna. Los vigilantes desarrollaron técnicas que todavía usamos hoy, desde estimulantes similares a la cafeína hechos de ciertas plantas, hasta ejercicios físicos que mantienen el estado de alerta. La rotación de los deberes de vigilancia revela una organización social sofisticada. La evidencia de los campamentos estacionales muestra que los deberes de vigilancia se compartían de acuerdo con reglas complejas que consideraban la edad, la salud y las obligaciones familiares. Los adultos jóvenes solían asumir los turnos más desafiantes de la mitad de la noche, mientras que los cazadores experimentados se encargaban de las horas críticas previas al amanecer. Este sistema aseguraba que la seguridad de la comunidad nunca dependiera de la alerta de un solo individuo, creando una redundancia que los expertos en seguridad modernos reconocerían como una buena práctica. El accidente ocurre rápidamente. Mara deja caer su cesta revestida de arcilla demasiado cerca del fuego, esperando un desastre.
En cambio, descubre que la arcilla se ha endurecido en un recipiente impermeable. Este momento ficticio representa miles de descubrimientos reales que transformaron la vida paleolítica. La innovación no se planificaba en laboratorios de investigación, sino que surgía de las actividades diarias, los accidentes y la observación cuidadosa. El registro arqueológico está lleno de momentos tan revolucionarios. Las cerámicas cocidas más antiguas conocidas provienen de Dolní Vestonis, que datan de hace 29.000 años. Estas no eran vasijas, sino figurillas, lo que sugiere que la tecnología se utilizó primero con fines simbólicos antes de que alguien se diera cuenta de sus aplicaciones prácticas. Este patrón se repite a lo largo de la prehistoria, con innovaciones que a menudo comienzan en un contexto antes de extenderse a otros. Considere el desarrollo de la aguja, una de las invenciones más subestimadas de la humanidad. Las agujas de ojo más antiguas datan de hace unos 50.000 años, encontradas en la cueva de Denisova, en Siberia. Esta simple herramienta revolucionó la producción de ropa, permitiendo prendas ajustadas que proporcionaban un mejor aislamiento. La evidencia arqueológica muestra una rápida difusión de esta tecnología, lo que sugiere redes de información que abarcaban continentes. La innovación requería no solo el descubrimiento, sino la aceptación. Las nuevas técnicas tenían que demostrar su valía frente a las tradiciones establecidas. El registro arqueológico muestra períodos de conservadurismo puntuados por cambios rápidos. Durante el Paleolítico Medio, los estilos de herramientas se mantuvieron relativamente estables durante miles de años. Luego, hace unos 50.000 años, el ritmo de la innovación se aceleró drásticamente. Nuevos tipos de herramientas aparecieron y se extendieron rápidamente, lo que sugiere cambios en cómo se compartía y conservaba el conocimiento. El papel de las mujeres en la innovación paleolítica a menudo se pasa por alto, pero probablemente fue crucial. Los estudios etnográficos de cazadores-recolectores modernos muestran que las actividades de recolección de las mujeres a menudo conducen a descubrimientos sobre el procesamiento de plantas, la medicina y las propiedades de los materiales. El desarrollo de tecnologías de tejido, cerámica y procesamiento de alimentos probablemente surgió de las actividades diarias tradicionalmente asociadas con el trabajo de las mujeres. Quizás lo más notable es que los pueblos paleolíticos desarrollaron el concepto de mejora en sí mismo. No solo copiaron herramientas existentes, sino que experimentaron activamente con modificaciones. El análisis microscópico de herramientas de piedra revela un refinamiento constante, con cada generación haciendo mejoras sutiles. Esta cultura de innovación, establecida en el Paleolítico, sentó las bases para todo el desarrollo tecnológico humano futuro. A medida que el fuego se apaga, los ancianos se reúnen para la tarea final de la tarde, planificar el mañana. Esto puede parecer mundano, pero la capacidad de pensar más allá del momento inmediato representó una revolución cognitiva que separó a nuestros ancestros de otras especies. La evidencia arqueológica de la planificación se remonta a cientos de miles de años, escrita en la ubicación de las herramientas, la selección de los campamentos y el almacenamiento de los recursos. En la cueva de Kesem, en Israel, los arqueólogos descubrieron evidencia de planificación que data de hace 400.000 años. Nuestros ancestros seleccionaban piedras específicas para herramientas y las almacenaban para uso futuro. Mantenían fuegos encendidos continuamente durante meses, lo que requería una cuidadosa gestión de los recursos de combustible. Conservaban huesos para la extracción de médulas semanas después de la matanza inicial. Estas no eran acciones espontáneas, sino estrategias deliberadas que requerían previsión y coordinación.
Las sesiones de planificación nocturnas cubrían necesidades inmediatas y estrategias a largo plazo. ¿Dónde buscaría la partida de caza de mañana? ¿Qué plantas estaban listas para recolectar? ¿Quién cuidaría a los niños mientras otros trabajaban? Estas decisiones requerían un conocimiento enciclopédico del medio ambiente, los patrones climáticos y los cambios estacionales. Los gerentes de proyectos modernos reconocerían la complejidad de coordinar las actividades de una banda para asegurar que todos estuvieran alimentados, protegidos y productivos. La evidencia de esta planificación aparece en el registro arqueológico como cachés, materiales almacenados escondidos para uso futuro. En toda Europa y Asia, los investigadores han encontrado colecciones de herramientas, materias primas e incluso reservas de alimentos deliberadamente ocultas. Estos cachés no solo requerían planificación, sino también confianza en que los materiales permanecerían intactos, lo que sugiere acuerdos sociales que se extendían más allá de los grupos familiares inmediatos. Las demandas cognitivas de la planificación moldearon los cerebros de nuestros ancestros. La corteza prefrontal, responsable de la función ejecutiva, y la planificación futura, se expandió dramáticamente durante la evolución humana. Esto no fue una coincidencia, sino una adaptación. Aquellos que podían planificar sobrevivieron inviernos duros, anticiparon migraciones de animales y se prepararon para cambios estacionales. La selección natural favoreció a los planificadores, a los guerreros, a los que se preguntaban. Y sí, a medida que los ancianos concluyen su discusión y guardan el fuego para la noche, han asegurado la supervivencia de su banda por otro día, pero más que eso, han participado en un ritual tan antiguo como la humanidad misma, utilizando el pasado para informar el presente y prepararse para el futuro. Esta capacidad de pensamiento temporal desarrollada alrededor de las fogatas paleolíticas sigue siendo una de las características que definen a la humanidad. El amanecer se acerca de nuevo y el día paleolítico comienza de nuevo. Los mismos ritmos que gobernaron la vida hace 30.000 años continúan, pero cada día trae sutiles variaciones. Esta es la paradoja de la vida paleolítica, una rutina constante puntuada por una adaptación constante. Como hemos visto a lo largo de estos capítulos, los días de nuestros ancestros estaban llenos no de luchas primitivas, sino de actividades sofisticadas que sentaron las bases de todos los logros humanos. La imagen del cavernícola como una criatura bruta y simple se disuelve cuando examinamos la evidencia arqueológica. Eran personas que crearon arte que todavía nos conmueve, desarrollaron tecnologías que todavía usamos y establecieron patrones sociales que todavía seguimos. Eran músicos y narradores de historias, planificadores cuidadosos e innovadores audaces, padres amorosos y amigos leales. Sus días eran tan completos y complejos como los nuestros, solo que estructurados en torno a diferentes prioridades. Lo que más llama la atención a los investigadores modernos es la sostenibilidad de la vida paleolítica. Durante más de 2 millones de años, nuestros ancestros vivieron en relativo equilibrio con su entorno. Tomaban lo que necesitaban, pero rara vez más. Su impacto en el planeta fue mínimo. Sus grupos sociales eran igualitarios y su estilo de vida promovía tanto la salud física como mental. Estudios de cazadores-recolectores modernos muestran tasas más bajas de depresión, ansiedad y enfermedades crónicas en comparación con las poblaciones industrializadas. Las habilidades desarrolladas durante el Paleolítico continúan influyéndonos. Nuestro amor por las historias alrededor de las fogatas hace eco de sus reuniones nocturnas. Nuestros hijos aprenden a través de la observación y la práctica, al igual que los aprendices paleolíticos.
Todavía formamos pequeños grupos sociales muy unidos, a pesar de vivir en ciudades de millones. Todavía nos emociona la caza, ya sea por gangas o acuerdos comerciales. Los patrones establecidos durante cientos de miles de años no desaparecen en unos pocos miles de años de civilización. A medida que nuestros ancestros paleolíticos se enfrentaban a cada nuevo día, llevaban la sabiduría acumulada de innumerables generaciones. Sabían que la supervivencia requería cooperación, que el conocimiento debía conservarse y compartirse, que la innovación debía equilibrarse con la tradición. Estas lecciones, aprendidas alrededor de antiguos fuegos y transmitidas a lo largo de milenios, siguen siendo relevantes a medida que enfrentamos nuestros propios desafíos. El día paleolítico termina como empezó, con los simples actos de supervivencia transformados en la compleja danza de la cultura humana. Al comprender cómo pasaban sus días nuestros ancestros, nos comprendemos mejor a nosotros mismos. No somos ángeles caídos que hemos perdido algún paraíso primitivo, ni somos simios elevados que hemos trascendido nuestra naturaleza animal. Somos los herederos de un magnífico legado, moldeado por millones de días de observación cuidadosa, enseñanza paciente e innovación persistente. La próxima vez que planifiques las actividades de mañana, enseñes una habilidad a un niño o te reúnas con amigos alrededor de una comida, recuerda que estás participando en tradiciones tan antiguas como la humanidad misma. El día paleolítico nunca terminó realmente, solo cambió de disfraz.